tocado en esta mañana presentar al orador de esta hora, y pues es nuestro hermano William Alvarenga, que tuve la dicha y la oportunidad de conocerle allá por el 2011, y gracias a Dios tuve la oportunidad también de estudiar bajo sus pies, ¿verdad? Y poder saber de la palabra de nuestro Dios. Así es de que no le va a quitar mucho tiempo a nuestro hermano, para que así cada uno de nosotros seamos beneficiados con la palabra de nuestro Dios. Hermano, predícanos la palabra. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un placer y una gran bendición poder estar con ustedes aquí en esta mañana. Y pues prácticamente es la primera vez que estoy en Matamoros para predicar la palabra, así que espero ya no vaya a ser la última también, ¿verdad? Porque pues ya cuando uno hace un buen trabajo, ¿verdad? Pues ya le dicen, nosotros le hablamos, hermano, nosotros... Pero bueno, gracias a Dios que nos permitió llegar con bien y que aquí estamos, ¿verdad? Juntos para alabar y glorificar a nuestro Dios y estar con ustedes. El tiempo que usted ha tomado para estar aquí con nosotros y así de esta manera poder aprender y estudiar la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. El tema que se me ha asignado, hermanos, el diseño de Dios para la familia, y en esta hora vamos a hablar acerca de lo que es, ¿verdad?, los hijos. Así que aprender el temor de los hijos, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Así que, hermanos, este es un tema de suma importancia, especialmente cuando consideramos la situación en la que nos encontramos. Dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19. También dice el profeta Jeremías en el capítulo 51 y verso 5 que la tierra ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel. Y Satanás, quien es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8, está tratando de destruir la familia. Está tratando de destruir a nuestros hijos. Y déjeme decirle, en este mundo está haciendo un buen trabajo. Está teniendo éxito en destruir varias familias, en llevarse a muchos de los hijos, ¿verdad?, de estas familias al mundo, al pecado. Entonces, agradezco, ¿verdad?, a los organizadores que hayan pensado en un tema como este, donde se hable y se enfatice, ¿verdad?, lo que es el diseño de Dios para la familia. Y gracias a Dios también que nos ha dado su palabra en forma escrita, porque si no tuviéramos la palabra de Dios, hermanos, sería un total caos en este mundo. Tendríamos que estar basados en las leyes de los hombres. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Proverbios 14, 12 y 16, 25. Y también dice la Escritura en Jeremías 10, 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Necesitamos de Dios para poder hacer las cosas como Dios nos manda. Y gracias a Dios por su palabra una vez más, porque en 2 de Pedro 1:3 dice el texto que a nosotros se nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad aquí en las Escrituras. Así que la pregunta es, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Y si no trajeron una Biblia, ¿verdad?, pues ahorita quisiera hablar con ustedes después del servicio, ¿verdad?, porque muy importante que traigamos nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca del Salmo 34. Me dieron el versículo 11, pero al considerar todos los 22 versículos que tiene el capítulo 34, entonces dije, bueno, pues aquí el autor, David, quien es el autor de este Salmo, prácticamente me está dando todo lo necesario para este sermón. Así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar el material de David prácticamente. Y en vez de poner mis pensamientos, ¿verdad?, esto o lo otro, vamos a ver, ¿verdad?, en los 22 versículos qué es lo que David nos enseña por inspiración divina acerca de lo que es el temor de Jehová. Lo que nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, hermanos, sino que todos nosotros necesitamos aprender el temor de Jehová, tanto hijos como padres, matrimonios, toda la familia necesitamos aprender el temor de Jehová para que podamos estar bien delante de nuestro Padre Celestial. Así que pues el autor, pues David, se ha sugerido que este salmo inicia, cada versículo de este salmo, son 22 versículos,
Cada versículo inicia con una letra del alfabeto hebreo. Es como el Salmo 119, tiene 22 secciones de 8 versículos cada uno. Y cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. El trasfondo del Salmo 34, usted pudiera ir a 1 de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15. Es más, pudiera utilizar todo 1 de Samuel 21, donde David huye de Saúl, quien quiere matarlo. Luego llega al rey de Aquís, de Gat, y bueno, teme David por su vida y comienza a actuar como un loco, comienza a actuar como demente, y luego pues el rey Aquís no le hace daño porque pues dice, ya tenemos suficientes locos aquí, ¿verdad? Pues dementes, así que pues no vamos a hacerle nada a esta persona, ¿verdad? Entonces David atribuye la providencia de Dios, la protección de Dios, todo esto, ¿verdad?, a lo que es, ¿verdad?, a Dios, no a la manera de cómo él, ¿verdad?, actuó en esa ocasión. Ahora, vamos a ver estos 3 puntos en las próximas 3 horas que me dieron los hermanos. No se crea el otro orador, ¿verdad?, que le toca después, va a estar ahí, ¿verdad?, afligido. Pero vamos a ver la definición de lo que es el término temor. Luego después vamos a ver lo que significa temer a Dios basado en este Salmo 34, en los 22 versículos. Y luego después las bendiciones que nuestros hijos y todos los que practiquemos el temor de Dios podemos gozar, ¿verdad? Así que mientras consideramos esta lección, hermanos, considere Lucas 9:44. Permita que estas palabras se penetren en sus oídos. Y luego Santiago 1:22, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero también la vamos a poner en práctica. Porque esta conferencia no va a tener beneficio alguno si no la ponemos en práctica. Tenemos que escuchar la palabra y examinarnos a nosotros mismos, 2 Corintios 13:5, y luego aplicar a nuestra vida lo que necesitamos, ¿verdad?, hacer. En cuanto a lo que es la palabra temor, hermanos, leemos esa palabra y en nuestro idioma español, luego nos imaginamos, ¿verdad?, terror, miedo, nos imaginamos estas cosas, pero en realidad, ¿verdad?, esta palabra temor viene de la palabra hebrea yirat, que básicamente aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra denota temor, reverencia, profundo respeto y admiración por la deidad, y también significa miedo y terror. Su equivalente, ¿verdad?, en el texto griego es phobos, que también, ¿verdad?, pues tiene el mismo significado. Esta palabra, hermanos, en esta lección nos vamos a enfocar más que todo en un profundo respeto, reverencia y admiración por la deidad, por nuestro Dios. Ese va a ser, ¿verdad?, el enfoque principal. En Génesis 15:1, por ejemplo, ahí aparecen las palabras de Dios a Abraham y le dice, no temas, yo soy tu escudo. Entonces, ahí temor, ahí en ese contexto, significa terror, significa miedo. Pero en Éxodo 18:21 se utiliza la palabra, ¿verdad?, hombres temerosos de Dios. Ahí está hablando, ¿verdad?, de hombres con un profundo respeto, una profunda reverencia y admiración por la deidad. Y como cualquier palabra, hermanos, que estudiemos tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, es importante que analicemos su contexto. ¿Dónde aparece esa palabra? Porque esa palabra no todo el tiempo va a tener el mismo significado. Entonces el contexto es muy importante, ¿verdad?, que se tenga en cuenta. La pregunta es, ¿debemos tenerle miedo a Dios? ¿Terror? Hasta cierto punto sí, hermanos. Debemos tenerle miedo a Dios porque el no llevar a cabo su palabra, el ignorar su justicia, su soberanía, el ignorar estas cosas, obviamente va a traer castigo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Santiago 1 y versículo 15. Los que no obedecen el evangelio, dado a que rechazaron la sangre de Cristo, rechazaron la misericordia y la gracia de Dios, entonces van a recibir, ¿verdad?, un eterno castigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 9. Entonces, es importante que tengamos un punto de vista balanceado en cuanto a Dios, porque Dios es un Dios de amor, hermanos. Nos ama, nos quiere, tiene misericordia de nosotros, pero también es un Dios severo.
Y Romanos 11:22 dice, he aquí la bondad y la severidad de Dios. No hay que enfatizar uno más que el otro, los dos son importantes porque ese es el verdadero Dios. Los liberales, ¿verdad?, allá afuera que tienen una perspectiva, ¿verdad?, errónea de lo que es Dios. Oh no, Dios es puro amor, ¿verdad? Dios es amor. Ese era el mensaje de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Oh, el castigo de Dios nunca va a venir a nosotros. Estamos bien como estamos. No, no, no. He aquí la bondad y la severidad de Dios. Así que vamos a ver lo que significa temer a Dios según el Salmo 34. Y si usted gusta, pues puede tomar notas de la información. Y si voy un poquito rápido en las diapositivas, bueno, acérquese después, deme su correo electrónico y nomás por $200 yo se lo mando. Yo le doy la copia, ¿verdad?, de esa lección para que la pueda tener, ¿verdad? Pero temer a Dios, vamos a considerar esto. Temer a Dios significa estar dispuestos a aprender de Él, estar dispuestos a aprender. Dice el verso 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces vemos acá que temer a Dios, hermanos, según ese texto, significa estar dispuestos a aprender. Aquí David hace la invitación a los hijos y esa palabra también se puede considerar como discípulo en el Antiguo Testamento. Entonces se requiere la disposición de venir, hermanos, y querer aprender de Dios. Nuestros hijos deben de tener esa disposición de aprender acerca de lo que es, ¿verdad?, nuestro Dios. No podremos aprender si no estamos dispuestos a dedicar tiempo y aprender, ¿verdad?, y tener una actitud correcta, una actitud de mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1 y versículo 21, tener ese deseo y esa hambre por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2 y versículo 2, considerarla más que nuestra comida. Job 23:12, y regocijarnos en el estudio de ella y comerla, digerirla espiritualmente. Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Cuando tenemos esa actitud, esa disposición de aprender, entonces aprendemos el temor a Dios, aprendemos a respetar a Dios, aprendemos a reverenciar a nuestro Dios. Una vez más, Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, entonces tenemos, hermanos, debemos entonces, mejor dicho, de tener esa actitud, ¿verdad?, correcta. Dios manda, hermanos, que estemos dispuestos a aprender. Y digo manda porque, perdón, en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. Ese crecer, ese verbo, es un modo imperativo y un tiempo presente, lo cual indica un mandamiento a seguir y una vez más, ¿verdad?, una acción continua, siempre dispuestos a aprender. También significa, hermanos, temer a Dios significa alabarle, ¿okay? Alabar y glorificar su nombre. Esto es algo también que nuestros hijos necesitan entender. Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice el texto, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Note, bendeciré a Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Luego dice, engrandecer a Jehová, exaltemos aún su nombre. El que teme a Dios, el que respeta, esa persona que tiene una profunda admiración por la deidad, se va a gozar en la alabanza a nuestro Dios. Va a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es digno de gloria y alabanza, dice Salmo 145 y versículo 3. Los hijos que reconocen, hermanos, la soberanía de Dios, entonces van a tener ese respeto profundo para con Dios y una vez más le van a alabar y glorificar. Pregunta, ¿sus hijos respetan a Dios? ¿Alaban a Dios? Cuando vienen a los servicios, ¿vienen de buena voluntad o vienen con la cadena que se nota ahí, ¿verdad?, que los traen a la fuerza? Nuestros hijos, hermanos, deben aprender a alabar y glorificar a nuestro Dios. Deben aprender la soberanía, reconocer la soberanía de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, y su poder, ¿verdad?, infinito que Él tiene. Y cuando nuestros hijos hagan eso, entonces van a poder, ¿verdad?, alabar a nuestro Dios. También temer a Dios significa buscarle
y clamarle, hermanos. Dice el salmista David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No te busqué a Jehová y él me oyó. Clamó a Jehová y él me oyó. Temer a Dios, hermanos, significa buscar continuamente a nuestro Dios. Y no solamente buscarles, también clamar a nuestro Dios. Y eso es algo muy, pero muy importante que debemos tener en cuenta. Dios desea, hermanos, tener comunión con su pueblo. Isaías 55 y versículo 6, buscar a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Entonces hay que buscar a nuestro Dios. Lo mismo dice Amós también, capítulo 5 y versículo 6. Dios siempre se ha complacido en que su pueblo le busque, pero solamente los que respetan y tienen esa reverencia para con nuestro Dios le van a buscar y le van a clamar. Solamente ellos son los que van a hacer. Si nuestros hijos no aprenden el temor de Dios, hermanos, no van a buscar a Dios, no van a clamar a Dios. Y se va a repetir la historia de Jueces capítulo 2 y versículo 10. Dice que aquella generación fue reunida a sus padres y luego se levantó otra generación con dos problemas. No conocían a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. No conocían a Dios, entonces no le clamaban, no le buscaban. Y luego el versículo 11 de Jueces capítulo 2 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y preste atención al inicio de cada sección del capítulo 2 hasta el 5. Se repite la frase, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová varias veces. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, no buscaban a Dios, no clamaban a nuestro Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces nuestros hijos básicamente se van a perder, se van a ir al mundo. Satanás los va a ganar a ellos y ha ganado a muchos hijos de hermanos en Cristo, porque una vez más los hijos y los padres también no han aprendido a buscar y a clamar a nuestro Dios. Nuestros hijos, hermanos, deben de poner su mirada en Dios. Eso significa buscar a Jehová, poner la mirada en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Entonces, buscar, temer a Dios, hermanos, tener respeto para con Dios significa buscarle y clamarle. Pero también, temer a Dios significa confiar en Él. Confiar en Él. Dice el versículo 8 y el 22. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. El que tiene ese profundo respeto por nuestro Dios, hermanos y hermanas y familias, van a confiar en Dios. La pregunta es, ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que vamos a tener una fe activa, una fe obediente para con nuestro Dios. Cuando usted analiza la palabra fe en el Nuevo Testamento, tiene varios significados. Puede referirse a la palabra de Dios, puede referirse a una total confianza en Dios y también se refiere a una total obediencia a Dios. Cuando hablamos de tener fe, estamos hablando de esa total confianza y obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Eso es algo que nuestros hijos deben aprender. Deben aprender a confiar en Dios, a obedecerle, ¿verdad?, en todo momento para que puedan ser, ¿verdad?, librados del mal. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta. También, temer a Dios, hermanos, significa practicar la santidad. Así es. Temer a Dios significa practicar la santidad. Dice del 11 al 14, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto es, hermanos, lo que significa temer a Dios. Tener un profundo respeto y reverencia para con la deidad, para con nuestro Padre celestial. Practicar la santidad. El que no teme a Dios, el que no respeta a Dios, le da rienda suelta al pecado. Y vive una vida, ¿verdad?, de disolución, una vida desenfrenada. Pero aquellos que respetan a Dios, aquellos que temen a Dios, hermanos, esos son los que se van a apartar del pecado, se van a apartar de todas estas cosas. Dice una vez más, ¿verdad?, el texto: va a guardar su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Se va a apartar del mal, va a hacer el bien, va a buscar la paz y la va a seguir. La santidad es esencial, hermanos y amigos e hijos, para poder estar en el cielo con Dios. Hebreos 12:14 dice: buscar la paz con todos, o seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, la santidad. Hay que ser santos porque Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, que era también una exhortación bajo el Antiguo Testamento. Levítico 11 y versículo 44 también. Se nos enseña a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. A no mancharnos con el pecado del mundo. Santiago 1 y versículo 27. Y no hacernos amigos del mundo. Santiago 4 y versículo 4. Esto es temer a Dios, hermanos. Esto es lo que nuestros hijos deben de tener en cuenta, que respetar a Dios es apartarse del mal. ¿Y cuántos retos no tienen nuestros hijos en las escuelas públicas? En las escuelas públicas donde el pecado está a la orden del día. ¿Cuántos de nosotros en realidad conocemos a nuestros hijos y los retos que están enfrentando en las escuelas? ¿Y cuántos tomamos el tiempo para enseñarles el temor de Jehová? Para que cuando ellos vean el pecado siendo practicado en el mundo, puedan decir ellos: eso no es correcto, eso no es agradable delante de Dios. Muchas veces, hermanos, como algunos padres de familia han hecho un terrible trabajo, hermanos, en la enseñanza de sus hijos. Y por eso los están perdiendo, porque una vez más los están perdiendo al pecado. Hay que enseñarle a nuestros hijos que la palabra de Dios es tan poderosa que puede ayudarles a practicar la santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. No dice, ¿verdad?, leyendo revistas, ¿verdad?, o yendo a los bailes o esto o lo otro. No, dice: con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. Y luego el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 y versículo 11. Hay que enseñar a nuestros hijos, hermanos, estas cosas. Ahora, hermanos, quedan 2 horas más. Veamos 7 bendiciones, hermanos, que podemos identificar aquí en el Salmo 34, que una vez más nuestros hijos pueden gozar y disfrutar cuando aprenden a respetar, a tener reverencia, a tener una profunda admiración por la deidad. Bendición número 1: vivirá una vida de alegría al alabar a Dios. Van a venir nuestros hijos acá, usted como padre de familia, todo el pueblo de Dios, y se van a gozar, hermanos, cuando alabamos a nuestro Dios. Vamos a gozar en gran manera. No va a ser una actividad aburrida estar aquí para cantarle a nuestro Dios. No va a ser ese el caso, sino que vamos a dirigirnos hasta este lugar como familia completa, así como dice Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a estar todos juntos cantándole y alabando a nuestro Dios. Pero qué triste es, ¿verdad?, cuando los padres están cantando y los hijos están ahí en el teléfono, revisándose el Facebook, ¿verdad?, o mandándose textos ahí, ¿verdad?, con el que está a la par. No, hermanos, cuando el temor de Dios se practica, cuando venimos y alabamos a nuestro Dios, lo hacemos con alegría. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Le dice Salmo 100 y versículo 3. Y Salmo 32, 11 y 66, 1 también hablan de esa actitud de alegría cuando venimos a adorar y glorificar a nuestro Dios. Una vez más, Dios se merece toda la honra y la gloria, hermanos. Entonces nuestros hijos deben reconocer eso para que se gocen, ¿verdad?, en lo que es, ¿verdad?, el temor a Dios. Número 2,
Bendición número 2, su oración será escuchada por Dios. ¿Queremos que Dios escuche la oración de nuestros hijos? Y la respuesta es sí, hermanos. Queremos que Dios escuche nuestra oración. Y la respuesta es sí. Entonces, necesitamos tener en cuenta estas cosas. Dice el 4, busqué a Jehová, note, y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Luego el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Note el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y luego el 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es una tremenda bendición, hermanos, saber de que Dios va a escuchar nuestras oraciones y también, ¿verdad?, va a contestar las peticiones que nosotros podamos tener en cuenta, ¿verdad? Así que una bendición muy grande, ¿verdad? Siguiente bendición, número 3, gozará de la protección de Jehová. ¿Necesitan nuestros hijos protección de Dios? Claro que sí, hermanos. Las cosas que se miran en Estados Unidos, hermanos, en las escuelas públicas, es terrible, hermanos. Ustedes miran las noticias, como llevan pistolas, hasta granadas han llevado, hermanos, a las escuelas públicas. Y antes los problemas en las escuelas públicas era que el niño le ponía chicle al cabello de la niña. Ese eran los problemas de aquel tiempo. O que agarraban una hoja de papel, ¿verdad?, y se la tiraba así en la espalda a alguien. Pero ahora, hermanos, ahora le tiran balazos, ahora tiran granadas y todas esas cosas, ¿verdad? El mundo está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Entonces, hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios para poder ser librados del enemigo, hermanos, de Satanás. Eso no significa, ¿verdad?, que todo va a ser color de rosa, pero la ayuda de Dios, hermanos, va a estar ahí presente. Su providencia. Yo le animo a que usted haga un estudio profundo de la providencia de Dios y se va a quedar con la boca abierta, hermanos, de cómo Dios trabaja, los medios que Él pone para llevar a cabo sus designios, sus propósitos. Es algo muy, pero muy grande. La protección de Dios, hermanos, está solamente disponible para los que le temen. Dice Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, del que teme a Dios, pero de todas ellas, dice, lo librará Jehová. Tenemos la protección de parte de nuestro Dios. Una vez más, el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos para asistirles, ¿verdad?, al clamor de cada uno de ellos. Bendición número 4, gozará de una vida de santidad. Así es, los que temen a Dios van a gozar de una vida de santidad y esto es muy importante porque, una vez más, santidad significa separado, apartado del mal para el servicio a nuestro Dios. Vamos a apartar nuestra lengua y nuestros labios del mal. Nos vamos a apartar, ¿verdad?, del pecado, vamos a hacer constantemente el bien, vamos a buscar la paz y la vamos a seguir. Es más, vamos a ser de gran bendición para nuestro prójimo. Vamos a ser de gran provecho para la iglesia del Señor. Vamos a ser de gran provecho, ¿verdad?, al practicar la santidad. En ocasiones, la iglesia, hermanos, no crece porque ahí está el pecado presente. Se está apoyando el pecado y no hay santidad en la iglesia del Señor. Entonces es importante que regresemos a esto y esta es la bendición que vamos a poder gozar, ¿verdad?, si practicamos la santidad. Siguiente, será librado de castigo. Dice el versículo 15 al 22, una vez más, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Note, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados.
Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Todos los que temen a Dios, hermanos, van a hacer las cosas que hemos mencionado, que Dios pide de cada uno de nosotros. Pero la bendición más grande es no hay condenación. No hay condenación cuando lleguemos al final de las cosas y todo acá se acabe, no va a haber condenación para los justos, para los que temen a Dios. Pero para los que no temen a Dios, para los que practiquen la injusticia, que es pecado, 1 de Juan 5:17, va a haber castigo eterno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o conforme al temor de Jehová, hermanos, que pudiéramos ponerlo como sinónimo de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser castigados, hermanos? Nadie, ¿verdad? Entonces hay que esforzarnos a lo máximo por una vez más practicar el temor de nuestro Dios. Bendición número 6. Nada le faltará. Al justo, hermanos, nada le va a faltar. Dios siempre va a suplir para todas sus necesidades. Dice el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Note, nada falta a los que le temen, a los que tienen ese respeto y esa reverencia para con nuestro Dios. Dice, nada les falta. Y eso me recuerda al Salmo 23, ¿se acuerdan? A Jehová es mi pastor, todo me faltará, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Nada me faltará. Entonces Dios, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos mucho que ganar y nada que perder cuando tememos a Dios, cuando respetamos a nuestro Dios. Nuestros hijos tienen mucho que ganar y nada que perder cuando aprenden el temor de Jehová. Así que tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Y en Cristo somos completos, hermanos. Nada absolutamente nos falta, ¿verdad? Y bendición número 7. Gozará de la comunión con Dios. Una vez más, su oración va a ser escuchada. Dios va a mostrar su misericordia, su amor, su bondad, su protección, su providencia para con esa persona, para con ese hijo que teme a Dios, que respeta, ¿verdad? Y tiene esa profunda admiración y respeto por nuestro Dios. Salmo 25:14, me gustaría que vieran ese texto y lo apuntaran ahí en su Biblia. Salmo 25:14, un texto hermoso. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Note, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios quiere, hermanos, tener una comunión íntima con nosotros. Entonces, vamos a temer a Dios, vamos a respetar a nuestro Dios. Y quiero que terminemos leyendo el Salmo capítulo 15. Salmo 15, viendo lo importante que es practicar la comunión para el temor a Jehová, para poder gozar de esa comunión. Dice Salmo 15, del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Podremos tener comunión, hermanos, si hacemos estas cosas. Dios siempre va a estar lejos de aquellos que practican el pecado. Isaías 59, 1 y 2 lo establece claramente, y Génesis capítulo 3, 23 en adelante. Pero aquí Dios nos dice en su infinita misericordia lo que hay que hacer para poder gozar de esa comunión
con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que quiero terminar con nuestros dos textos. Usted ya se lo sabe. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, es decir, respeta a Dios. Ten un profundo respeto y admiración por Dios. Y luego dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si queremos ser personas sabias, un pueblo sabio e inteligente, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si respetamos a nuestro Dios, hermanos, entonces vamos a ser personas sabias e inteligentes. Así que en esta lección, pues, hemos considerado, ¿verdad?, lo que significa el temor a Jehová y las bendiciones que puede gozar aquella persona que teme y respeta a nuestro Dios. Dios ayude a nuestros hijos, hermanos, a que tengan ese profundo respeto por nuestro Dios. Usted como padre de familia, preste atención a las lecciones que se van a predicar después de esta y tomemos en serio la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros de cuidar a nuestros hijos, de ser un buen ejemplo para con ellos y de enseñarles el temor de Jehová, y que Dios nos ayude a nosotros como padres a que pongamos esto en práctica, porque recuerde que esas palabras deben estar primero en nuestro corazón, en nuestra vida, y después enseñarla a nuestros hijos. Aprendamos nosotros como padres el temor de Jehová y luego vamos a transmitir esta enseñanza, exhortación a nuestros hijos. Y le animo a que lea ese salmo completo, Salmo 34, léalo varias veces y trate de identificar las lecciones que hemos considerado en esta ocasión. Si hay alguien entre nosotros que no ha obedecido el Evangelio de Cristo, bueno, hoy tiene la oportunidad para mostrarle a Dios que usted respeta a Dios, que usted respeta y aprecia el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Bueno, la Biblia lo establece claramente. Usted debe de creer en ese Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Ese Evangelio que nos muestra y nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 1-4. Debe de obedecer ese mensaje, creer de todo corazón en ese Evangelio, estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados, como dice Hechos 3:19 y 17:30. Estar dispuesto a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hechos 8:37, Mateo 10:32, y ser bautizado, sumergido en agua para recibir el perdón de sus pecados. Hechos 22:16 y Hechos 2 y versículo 38. Jesucristo fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces le animamos entonces a que usted obedezca. Si usted ya sabe lo que debe hacer porque ya ha estado estudiando con algún hermano, entonces si usted desea entregarle su vida a Cristo en esta ocasión, le animamos a que lo haga. Pero si usted está aquí en esta audiencia y usted tiene dudas, tiene preguntas, usted no sabe lo que es el Evangelio, no sabe por qué debe obedecer, y tiene preguntas y dudas acerca de su salvación, denos la oportunidad de sentarnos con usted, abrir este libro santo y mostrarle el camino a la salvación que Dios ha estipulado en su palabra. Y le prometo que le vamos a dar libro, capítulo y versículo y vamos a mostrarle de una manera simple y sencilla lo que Dios desea de usted, cuál es el plan de Dios para su vida. Pero denos la oportunidad de estudiar con usted y mostrarle, ¿verdad?, ese camino a la salvación. Y si usted es un hermano en Cristo que desea las oraciones de la iglesia por alguna necesidad que usted tiene en su vida, pues también le animamos a que nos lo haga saber mientras estamos de pie y cantamos el himno que ha sido preparado. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 210, que está en nuestros himnarios de cantos espirituales, Señor del cielo y de la tierra. Cantemos, hermanos. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano,
en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria cantemos al Rey de Gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Amén. Tenemos 5 minutos de receso, hermanos.